Mi hermana juró que fue un simple descuido. Pero mi instinto de madre gritó cuando vi a mi hija temblando en un rincón, negándose a hablarme. Mientras mi hermana fingía llorar ante la policía, me colé en su habitación y encontré su diario escondido. La última página heló mi sangre: ella tiene la vida perfecta. Si hago desaparecer la sonrisa de su hija, destruiré a la madre para siempre. Hoy empieza el juego. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Nos enseñan desde pequeños que la familia es sagrada, un refugio inquebrantable contra las tormentas del mundo. Pero nadie te advierte que, a veces, la tormenta no viene de afuera. A veces, la tormenta vive en la habitación de al lado, comparte tus apellidos y sonríe en las fotos de los cumpleaños mientras afila un cuchillo a tus espaldas. Mi nombre es Lucero, tengo 34 años, y soy fisioterapeuta especializada en rehabilitación neurológica. Mi trabajo consiste en ayudar a las personas a recuperar el control de sus cuerpos después de un trauma. Sé identificar el dolor. Sé distinguir entre un espasmo muscular involuntario y una reacción defensiva por miedo. Pero la ironía más cruel de mi vida es que, con toda mi formación médica, no supe diagnosticar la malignidad que corría por las venas de mi propia hermana hasta que fue casi demasiado tarde. Todo comenzó hace exactamente 3 semanas. Recuerdo que era un martes por la tarde, alrededor de las 4, cuando recibí la llamada que cambiaría mi carrera. Mi jefa me ofreció liderar un programa de capacitación intensiva en Guadalajara. Era la oportunidad que había esperado durante 5 años. Significaba un aumento de sueldo del 40% y, lo más importante, la estabilidad definitiva para mí y para mi hija, Zoe, de 5 años. Sin embargo, la euforia duró exactamente 10 minutos. El tiempo que tardé en recordar que mi exmarido, ese hombre que juró ante un juez ser un padre presente, había decidido irse de viaje espiritual a Tulum con su nueva novia de 22 años. No tenía con quién dejar a Zoe. Mi primera opción fue contratar a una niñera profesional. Tenía el dinero, tenía los contactos. Pero entonces, cometí el error fatal. Llamé a mi madre, doña Socorro, para contarle sobre mi viaje. ¿Una niñera, Lucero? La voz de mi madre sonó ofendida, como si le hubiera propuesto dejar a la niña en una jaula con leones. ¿Vas a dejar a tu propia sangre con una desconocida habiendo familia disponible? Mamá, sabes que no quiero molestar, respondí, sintiendo esa vieja culpa católica que las madres mexicanas saben inyectar con precisión quirúrgica. ¿Molestar? Tu hermana Berenice está en casa todo el día. Su hijo Hugo se fue al campamento de verano. Ella está sola, triste, y necesita sentirse útil. Además, mi madre bajó la voz, como si las paredes pudieran oírla, sabes que anda mal de dinero. Si le pagas a ella lo que le ibas a dar a esa extraña, le harías un gran favor. Ayuda a tu hermana, hija. Dios te lo va a multiplicar. Berenice. Mi hermana mayor. 37 años de malas decisiones envueltas en una actitud de víctima perpetua. Vivía en una casa en las afueras que yo había comprado hace 3 años. La idea original era que ella me pagara una renta simbólica, pero en 36 meses, no había visto ni un solo peso. Dudé. Mi estómago se contrajo, esa intuición primitiva que ignoramos por educación. Recordé el incidente del vestido de graduación. Yo tenía 18 años y había ahorrado durante 6 meses lavando platos para comprar un vestido azul rey. La noche antes de mi fiesta, encontré a Berenice en mi cuarto, con el vestido puesto. Al intentar quitárselo a la fuerza porque le quedaba chico, rasgó toda la espalda. En lugar de disculparse, me gritó que yo era una egoísta por tener cosas bonitas y restregárselas en la cara. Mi madre, por supuesto, dijo que fue un accidente, que la tela era de mala calidad. Pero han pasado 16 años de eso, pensé. La gente cambia. Berenice es madre ahora. Adora a su hijo. Tal vez mi madre tenía razón y yo estaba siendo rencorosa. Esa noche fui a casa de Berenice. Ella me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esos ojos oscuros que siempre parecían estar calculando el valor de lo que llevabas puesto.
Claro que sí, hermanita, dijo Berenice, sirviéndose un vaso de refresco. Zoe es un ángel. Me encantará cuidarla. Además, me sirve de práctica para cuando Hugo regrese. Gracias, Bere. De verdad, saqué un sobre de mi bolsa. Aquí hay 10.000 pesos para los gastos de estas 2 semanas. Comida, salidas al parque, lo que necesiten. Y aquí está esta tarjeta de débito, le entregué el plástico azul. Es solo para emergencias médicas o si pasa algo grave. Por favor, solo emergencias. Ay, Lucero, siempre tan controladora, se rió ella, guardando el dinero en su escote con una rapidez que me incomodó. Relájate. Tu hija va a estar como una reina. Antes de irme, abracé a Zoe. Mi niña, pequeña y frágil, con sus rizos castaños y esa sonrisa chimuela. Mami va a trabajar para comprarte esa casa de muñecas grande, ¿sí? Le susurré. Pórtate bien con la tía Bere. Si pasa algo, me llamas. Sí, mami. Te amo 3 millones, me dijo. Lo que Berenice no sabía, y lo que mi madre jamás aprobaría, es que mi confianza tenía límites. Mientras preparaba la maleta de Zoe la noche anterior, tomé un par de tenis viejos, levanté la plantilla interior y pegué con cinta industrial un dispositivo de rastreo, un AirTag. Hice lo mismo en el foro secreto de su mochila de Paw Patrol. Me dije a mí misma que era paranoica, que estaba loca. Que estaba traicionando la confianza familiar. Ojalá hubiera sido solo paranoia. La primera semana en Guadalajara fue una mezcla de trabajo agotador y videollamadas breves. Berenice me enviaba fotos, Zoe comiendo helado, Zoe en el jardín, Zoe viendo la televisión. Todo parecía normal, excepto por un detalle que mi cerebro registró pero mi corazón quiso justificar. En 3 fotos enviadas en días diferentes, Zoe llevaba la misma playera rosa con manchas de chocolate. Es que es su favorita, no se la quiere quitar, me dijo Berenice por mensaje cuando pregunté. Lo dejé pasar. Estaba ocupada impresionando a los directivos. Pero al 10º día, el silencio comenzó. Llamé a las 7 de la noche. No hubo respuesta. Llamé a las 8. Buzón de voz. A las 9:30, recibí un mensaje de texto de Berenice. Lo siento, se quedaron sin batería los teléfonos y apenas encontré el cargador. Zoe ya se durmió. Mañana te llamamos. Sentí un frío en la nuca. Conozco a mi hermana. Berenice vive pegada a su teléfono. Jamás deja que se le acabe la batería porque su vida social depende de Facebook y WhatsApp. Abrí la aplicación del banco en mi celular, algo que no había hecho por estar inmersa en las conferencias. Mis ojos se abrieron como platos. Había notificaciones de retiros de efectivo. No eran gastos médicos. Eran retiros en cajeros automáticos de tiendas de conveniencia y gasolineras a las 2 o 3 de la mañana. 500 pesos. 1.000 pesos. 2.000 pesos. El pánico empezó a subir por mi garganta como bilis. Abrí la aplicación de rastreo. La ubicación del AirTag marcaba la casa de Berenice, pero la última actualización había sido hace 4 horas. La señal era débil, intermitente. Llamé a mi madre. Mamá, ¿has hablado con Berenice? No me contesta. Ay, hija, no seas intensa, bostezó mi madre al otro lado de la línea. Me dijo que Zoe estaba un poco resfriada y le dio jarabe para dormir. Déjalas descansar. Seguro mañana te llama. Tú concéntrate en tu trabajo, que para eso te fuiste y abandonaste a la niña. Colgué el teléfono. Esa palabra, abandonaste, fue el detonante. No estaba abandonando a mi hija, estaba construyendo su futuro. Pero en ese momento, supe que algo estaba terriblemente mal. Mi instinto, ese que había ignorado hace 2 semanas, ahora gritaba tan fuerte que me dolían los oídos. Eran las 11 de la noche. Mi última presentación era a la mañana siguiente a las 9. Tomé las llaves del coche rentado, metí mi laptop en la maleta y salí del hotel sin hacer checkout.
Manejé las 5 horas desde Guadalajara hasta la Ciudad de México bajo una lluvia torrencial, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cada kilómetro era una tortura. En mi cabeza, imaginaba escenarios horribles, pero ninguno se acercaba a la realidad que me esperaba. Llegué a la casa de mi hermana a las 4:30 de la madrugada. La lluvia había cesado, dejando ese olor a asfalto mojado y tierra húmeda. Pero lo que heló mi sangre no fue el frío de la madrugada, sino las luces. Luces rojas y azules giraban violentamente, rebotando contra las fachadas de las casas vecinas. Había una patrulla cruzada frente al portón y una ambulancia con las puertas traseras abiertas. No estacioné el coche, lo dejé tirado en medio de la calle y corrí. Mis piernas temblaban tanto que sentía que iba a caer de rodillas en cualquier momento. Señora. Señora, no puede pasar. Un oficial joven me interceptó en la entrada, poniéndome una mano firme en el pecho. Es mi hija. Grité, mi voz desgarrándose. Zoe. Soy su madre. El oficial dudó un segundo, y en ese momento vi a Berenice. Estaba sentada en la parte trasera de la ambulancia, envuelta en una manta térmica gris. Tenía una venda alrededor de la cabeza y lloraba ruidosamente, un llanto teatral que yo conocía demasiado bien desde nuestra infancia. Mi madre, doña Socorro, ya estaba allí, abrazándola y acariciando su cabello como si Berenice fuera la víctima de un martirio. Lucero. Gritó mi madre al verme, pero no había alivio en su voz, sino acusación. Mira lo que pasó. Por Dios, mira a tu hermana. Ignoré a mi madre. Ignoré a Berenice. Mis ojos buscaban frenéticamente una cosa pequeña y frágil. Entonces la vi. Dentro de la ambulancia, en la camilla, estaba Zoe. No lloraba. Eso fue lo primero que noté y lo que más me aterrorizó. Zoe es una niña que llora si se le cae una galleta, que grita si ve una araña. Pero estaba ahí, sentada con las piernas colgando, mirando a la nada con unos ojos grandes y vacíos, como si su alma se hubiera desconectado de su cuerpo. Zoe. Me lancé hacia ella, apartando a un paramédico. Señora, tranquila, estamos evaluando. Soy su madre, déjenme verla. Toqué su carita. Estaba fría. Tenía un moretón violáceo floreciendo en su pómulo izquierdo y el labio inferior partido. Zoe no reaccionó a mi tacto. Ni siquiera parpadeó. Solo cuando susurré su nombre al oído, su pequeño cuerpo tuvo un espasmo, un temblor violento, y se encogió sobre sí misma, cubriéndose la cabeza con los brazos como si esperara un golpe. Ese gesto rompió algo dentro de mí que nunca volvería a sanar. Me giré hacia Berenice. La rabia que sentía era tan caliente que podía saborear la sangre en mi boca. ¿Qué pasó? Pregunté. Mi voz salió baja, gutural, peligrosa. Berenice sorbió mocos, señalando su propia cabeza vendada. Fue un accidente, Lucero. Fue horrible. Estaba cocinando, solo me volteé un segundo para picar la cebolla y Zoe, ella es tan inquieta, ¿tú sabes cómo es? Se subió a la encimera para alcanzar las galletas y se resbaló. Berenice hizo una pausa dramática, buscando la aprobación de mi madre, quien asintió vigorosamente. Traté de atraparla, continuó Berenice, sollozando, me lancé, pero me golpeé contra la esquina de la mesa. Mira mi cabeza, casi me desmayo. Y la pobre niña cayó mal. Llamé al 911 inmediatamente. Hice todo lo que pude. El paramédico que atendía a Zoe me miró con compasión. Parece consistente con una caída, señora. Contusiones en las extremidades y posible conmoción leve. La tía también tiene un corte superficial en la frente. Respiré, hondo. Mi cerebro de madre quería creerlo. Quería creer que era un accidente estúpido. Pero entonces, mi cerebro de fisioterapeuta tomó el control. Se activó el modo clínico, esa frialdad necesaria que uso cuando evalúo a un paciente que miente sobre cómo se lesionó. Me acerqué a Zoe nuevamente. Con suavidad, levanté la manga de su suéter.
Había 3 marcas. 3 moretones redondos y oscuros en la parte superior de su brazo derecho. Un médico general podría ver solo golpes. Pero yo veo biomecánica. Si un niño cae, los golpes son en las zonas de impacto, codos, rodillas, frente, palmas de las manos. Estos moretones estaban en la cara interna del brazo. Eran marcas de presión. Eran dedos. Eran las huellas dactilares de una mano adulta apretando con fuerza desmedida para jalonear o retener. Miré a Berenice. Ella sostenía su mano izquierda con la derecha, frotándose la muñeca. Me duele mucho la mano de tratar de agarrarla, lloró Berenice. Mentira. Sus nudillos no estaban hinchados. No había abrasión en sus palmas. Si hubiera intentado atrapar a una niña cayendo, habría marcas de fricción o impacto en las palmas. Pero el vendaje en su cabeza era demasiado perfecto. La sangre en la gasa estaba localizada, no había escurrido. Parecía puesta. Voy a entrar a la casa por la ropa de Zoe y sus documentos, dije, cortante. No, hija, no entres, intervino mi madre rápidamente, bloqueando mi paso. La casa está hecha un desastre por el accidente, hay vidrios rotos. Yo voy mañana. Vámonos al hospital ya. Dije que voy a entrar, mi tono no admitió réplica. Empujé suavemente a mi madre y caminé hacia la puerta abierta. La casa olía a encierro. A comida rancia y a algo más, alcohol. Un olor dulce y penetrante a tequila barato que intentaron cubrir con aromatizante de lavanda. En la sala, no había vidrios rotos como dijo mi madre. Todo estaba extrañamente ordenado, excepto por una silla tirada, como si hubiera sido colocada ahí a propósito para la escenografía. Fui directo a la habitación donde dormía Zoe. Era el cuarto de visitas. Estaba hecho un caos. Ropa tirada por todas partes. Pero no ropa de niña. Ropa de mujer. Zapatos de tacón, vestidos de lentejuelas tirados en el suelo. Me agaché para buscar los zapatos de Zoe bajo la cama y mi mano chocó con algo duro. Una botella vacía de tequila, el gimador. Y junto a ella, atrapado entre el colchón y la base de la cama, un cuaderno de piel sintética negra. Lo reconocí al instante. Era el diario de Berenice. Ella escribía en diarios desde la adolescencia. Siempre decía que era su terapia. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis tímpanos. Sabía que no debía leerlo. Era privado. Pero las marcas en el brazo de mi hija pesaban más que cualquier ética. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban escritas con la letra apretada y puntiaguda de mi hermana. Busqué la fecha de hace 2 semanas. Día 1, ahí viene la princesa Lucero con su dinero y su actitud de salvadora. Me da asco cómo me mira, como si me estuviera haciendo un favor. Y me deja a la mocosa. Tiene los mismos ojos que ella. Ojos que juzgan. Pasé las páginas rápidamente, mis manos temblaban. Día 5, la niña no deja de preguntar por su mamá. Llora por todo. Le di un poco de jarabe para la tos, aunque no tiene tos, solo para que se calle y duerma. Al fin paz. Necesito un trago. Sentí náuseas. Drogó a mi hija. Mi hermana drogó a mi hija para no tener que lidiar con ella. Pero lo que leí en la última entrada, fechada ayer, hizo que el mundo se detuviera. Día 14, se me pasó la mano. La estúpida niña rompió mi base de maquillaje cara y perdí el control. La agarré fuerte y la empujé. Se dio contra la pared. Sangró un poco. Pero, ¿sabes qué? Esto es perfecto. Si digo que se cayó, Lucero se sentirá culpable. La madre perfecta falló al dejarla conmigo. ¿Y el seguro? Lucero tiene seguro de gastos médicos mayores y seguro de casa. Puedo decir que el accidente me causó trauma. Necesito dinero para mis deudas de juego antes de que esos tipos vengan a cobrarme. Si rompo un poco a la hija, destruyo a la madre. Hoy empieza el juego de verdad.
Cerré el diario. No grité. No lloré. Una frialdad absoluta, una calma terrorífica se apoderó de mí. Era la calma del cirujano antes de amputar una extremidad gangrenada. Guardé el diario en mi bolso, junto con la botella de tequila vacía. Salí de la habitación. Ya no era su hermana. Ya no era la hija de Doña Socorro. Ahora era una depredadora que había encontrado a su presa. El camino al hospital fue silencioso. Yo iba en la ambulancia con Zoe, sosteniendo su mano pequeña y fría. Ella no me miraba, mantenía la vista fija en el techo del vehículo, perdida en ese lugar oscuro donde los niños se esconden cuando los adultos los rompen. Berenice y mi madre iban detrás en el coche de mi madre. Llegamos al Hospital Ángeles. Gracias a mi seguro, nos atendieron rápido. Mientras las enfermeras limpiaban las heridas de Zoe y el pediatra ordenaba radiografías, yo me senté en la sala de espera, sacando mi celular. Era hora de confirmar lo que el diario sugería. Abrí la aplicación de Encontrar en mi iPhone. Seleccioné el AirTag oculto en la mochila de Zoe. El historial de ubicaciones se desplegó ante mí como un mapa del infierno. Durante los días que Berenice juró que estaban en casa, viendo películas o cocinando, el punto azul del GPS contaba una historia muy diferente. Jueves, 11 de la noche, Casino, Big Bola. Permanencia, 4 horas. Viernes, 10 de la noche, Casino, Caliente. Permanencia, 5 horas. Sábado, 2 de la mañana, estacionamiento del casino. Permanencia, 6 horas seguidas. 6 horas. Mi hermana había dejado a mi hija de 5 años sola, encerrada en un coche, en un estacionamiento subterráneo a las 2 de la mañana, mientras ella entraba a apostar el dinero que yo le había dado para comida. La rabia era un veneno que corría rápido, pero necesitaba más. Necesitaba ser letal. Entré a mi banca móvil. Revisé los movimientos de la tarjeta de débito de emergencia. El saldo inicial era de 50.000 pesos. Saldo actual, 350 pesos. Había retiros de 5.000 pesos, el máximo permitido por cajero, repetidos noche tras noche en los cajeros ubicados dentro o cerca de los casinos. En ese momento, vi entrar al detective Efraín. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cara de haber visto demasiadas cosas malas. El hospital lo había llamado por protocolo al tratarse de lesiones en una menor. Señora Lucero, dijo, quitándose la gorra. Soy el detective Efraín. Necesito hacerle unas preguntas sobre el accidente. Su hermana ya dio su declaración. Dice que fue una caída accidental. Miré hacia el pasillo. Berenice estaba en una camilla cercana, siendo atendida por un enfermero que le ponía una bandita ridículamente pequeña en la frente. Mi madre le sostenía la mano y le daba sorbos de café, mirándola con adoración. Detective, dije en voz baja, levantándome para bloquear la vista de mi madre. No fue un accidente. El detective arqueó una ceja, sacando su libreta. Es una acusación grave, señora. Tengo pruebas. Pero necesito que usted haga algo por mí primero. Necesito las grabaciones de seguridad del estacionamiento del casino, Big Bola, de la noche del viernes y del sábado. El detective me miró fijamente, evaluando mi cordura. ¿Por qué un casino? Saqué mi celular y le mostré el historial del GPS. Luego, saqué el diario de mi bolso, abriéndolo en la página marcada. Porque mi hermana es ludópata. Porque dejó a mi hija encerrada en un auto mientras se jugaba el dinero de su comida. Y porque cuando perdió todo, se desquitó con mi hija. El detective leyó la página. Su expresión cambió de escepticismo a una dureza profesional. Quédese aquí. No hable con ella. Voy a hacer unas llamadas. Si esto es cierto, señora, su hermana no va a salir de este hospital caminando libre. Pasaron 2 horas. 2 horas eternas en las que tuve que soportar que mi madre viniera a decirme, deberías agradecerle a tu hermana. Pobre mujer, está traumatizada.
Dice que necesita terapia psicológica porque ver caer a Zoe le recordó a cuando su marido la dejó. Deberías pagarle esa terapia, Lucero. Es lo menos que puedes hacer. Me mordí la lengua tan fuerte que casi sangró. Claro, mamá. Vamos a hablar de dinero. Ahorita. Caminé hacia la camilla de Berenice. Ella me vio venir y de inmediato puso su cara de dolor, llevándose una mano a la cabeza. ¡Ay, hermanita!, gimió Berenice. Me duele todo. El doctor dice que es estrés postraumático. Fue horrible ver a Zoe caerse. Lo sé, Bere. Debe haber sido terrible, dije, mi voz suave, casi dulce. Arrastré una silla y me senté frente a ella. Mamá dice que necesitas ayuda para pagar la terapia. Berenice se iluminó. Sus ojos brillaron con esa codicia que conocía bien. Sí, por favor. Y, bueno, también tengo unas deudas pequeñas. Ya sabes, cosas de la casa que se rompieron con el accidente. Pensé que tal vez, como tú tienes el seguro y te van a dar el bono de Guadalajara, ¿podrías ayudarme con unos, no sé, 150.000 pesos? Para cubrir todo y que yo esté bien para cuidar a Zoe en el futuro. 150.000 pesos. La audacia era impresionante. Sonreí. 150.000. Claro. Es una cifra interesante. ¿En serio? Berenice casi se sienta de la emoción, olvidando su supuesto mareo. Eres la mejor hermana, Lucero. Siempre supe que podía contar contigo. Mamá siempre dice que tú eres la exitosa, la que nos tiene que sacar adelante. Sí, soy la exitosa, asentí, y luego mi sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada que heló el aire entre nosotras. Y soy la exitosa porque no me gasto el dinero de la comida de mi sobrina en la ruleta electrónica. La cara de Berenice se descompuso. Fue como ver una máscara de cera derretirse. ¿De qué hablas? Hablo del casino Big Bola. Hablo de los retiros a las 3 de la mañana. Hablo de que dejaste a mi hija encerrada en el coche 6 horas, Berenice. 6 malditas horas. ¿Estás loca?, gritó Berenice, su voz aguda atrayendo las miradas de todos en la sala de urgencias. Mamá. Mamá, ven, Lucero me está insultando. Mi madre llegó corriendo, con el rostro rojo de indignación. ¿Qué te pasa, Lucero? ¿Cómo te atreves a atacar a tu hermana cuando está herida? No está herida, mamá, me puse de pie, sacando el diario y lanzándolo sobre las piernas de Berenice. Está fingiendo. Lee eso. Léelo en voz alta. Berenice miró el diario y palideció. Intentó esconderlo bajo la sábana. Esto es privado. Me robaste. Lee la última página, Berenice. Grité, y por primera vez, dejé que toda mi furia saliera. Donde escribiste que ibas a romper a mi hija para destruirme a mí. Donde admites que la empujaste porque rompió tu maquillaje. El silencio en la sala de urgencias fue absoluto. Médicos, enfermeras y pacientes se detuvieron a mirar. Mi madre tomó el diario, sus manos temblaban violentamente. Leyó las palabras. Sus labios se movían en silencio, pero no salía sonido alguno. Eso no es verdad, balbuceó mi madre, mirando a Berenice con horror. Dime que es una novela que estás escribiendo, hija. Dime que no es verdad. Berenice empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Pues sí. Gritó, lanzando la almohada al suelo. ¿Si lo escribí? ¿Y qué? Ella lo tiene todo, mamá. Mírala. Con su ropa de marca, sus viajes, su hija perfecta. Y yo aquí, pudriéndome en esa casa prestada, cuidando a su mocosa mientras ella se va de vacaciones. Es injusto. Yo merezco más. Yo merezco esa vida. ¿Y por eso golpeaste a una niña de 5 años? Pregunté, sintiendo asco. Fue un empujón. Chilló Berenice.
Es una chillona, igual que tú. En ese momento, la puerta de la sala de espera se abrió. El detective Efraín entró, acompañado de 2 oficiales uniformados. Traía una tablet en la mano. Señora Berenice, dijo el detective con voz grave. Tenemos el vídeo de seguridad del estacionamiento. Se ve claramente cómo usted golpea a la menor Zoe en el asiento trasero antes de cerrar el vehículo y alejarse hacia el casino. Y tenemos el vídeo del cajero automático donde usted retira el dinero. Berenice miró a los policías y luego a mí. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro. Tú, maldita perra. Siempre arruinas todo. Ojalá te hubieras muerto en ese viaje. El detective hizo una señal. Los oficiales se acercaron, la tomaron de los brazos y, sin ninguna delicadeza, le colocaron las esposas metálicas. El sonido del metal cerrándose alrededor de sus muñecas, ese clic clic clic, fue la música más dulce que había escuchado en mi vida. Ver a mi hermana ser arrastrada por el pasillo del hospital, gritando obscenidades y pataleando, fue surrealista. Pero lo que vino después fue aún más doloroso. Mi madre, doña Socorro, se derrumbó en una silla de plástico. Lloraba desconsoladamente, pero cuando me acerqué, levantó la vista. Esperaba una disculpa. Esperaba que ella me dijera, perdóname, hija, por ponerte en peligro. En su lugar, me agarró la mano con fuerza y susurró, Lucero, tienes que retirar los cargos. Me quedé helada. ¿Qué? Es tu hermana, sollozó mi madre. Está enferma. Tiene un problema con el juego, no es mala. Si va a la cárcel, la van a matar. Y piensa en Hugo, su hijo. ¿Qué va a pasar con él? Por favor, hija. Dios nos manda perdonar 70 veces 7. Retira la denuncia y la internamos en una clínica. Yo la cuido. Miré a esa mujer. La mujer que me dio la vida. La mujer que vio cómo Berenice me destrozaba el vestido de graduación y me culpó a mí por tenerlo. La mujer que acababa de leer que su hija mayor planeó fríamente lastimar a su nieta por envidia y dinero. Solté mi mano de su agarre con brusquedad. No, mamá. ¿Cómo que no? Su voz se endureció. Soy tu madre y te lo ordeno. No vas a destruir a esta familia. Esta familia ya estaba destruida, mamá. Tú la destruiste al permitir que ella fuera un monstruo toda su vida. Nunca le pusiste límites. Siempre fui yo la que tuvo que ceder, la que tuvo que entender, la que tuvo que pagar. Me puse de pie, sintiéndome más alta, más fuerte que nunca. Berenice va a ir a la cárcel. Voy a asegurarme de que le den la pena máxima por abuso infantil agravado, negligencia criminal y fraude. Y en cuanto a ti. Hice una pausa, tomando aire. Iba a decir las palabras que debía haber dicho hace 15 años. Tú eres cómplice, mamá. Sabías que ella tenía problemas de dinero. Sabías que era inestable. Y me presionaste emocionalmente para que le dejara a mi hija. Si vuelves a pedirme que la perdone, si vuelves a intentar contactar a Zoe para hablarle de su pobre tía Bere, te juro por la vida de mi hija que solicitaré una orden de restricción contra ti también. No volverás a ver a tu nieta. Mi madre abrió la boca, estupefacta. El color desapareció de su rostro. Nunca, en 34 años, le había hablado así. No lo harías, susurró. Pruébame, respondí. Y me di la vuelta. Los meses siguientes fueron un infierno burocrático, pero cada paso valió la pena. Zoe pasó las primeras semanas sin hablar. Tenía terrores nocturnos, se despertaba gritando que la habían dejado en la caja oscura. Tuve que dejar mi trabajo en Guadalajara y regresar a tiempo completo. Gasté gran parte de mis ahorros en los mejores psicólogos infantiles de la ciudad. El juicio fue rápido gracias a las pruebas abrumadoras, el diario, los vídeos del casino, los registros bancarios y el testimonio de los médicos sobre las lesiones no accidentales. Berenice intentó jugar la carta de la locura, pero el juez no se lo tragó. La envidia no es una enfermedad mental, señora.
Es una elección moral, dijo el juez al dictar sentencia. 8 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Además, perdió la custodia de su hijo Hugo, quien fue enviado a vivir con su padre en el norte del país, lejos de la toxicidad de mi familia materna. Vendí la casa donde vivía Berenice. Con el dinero de la venta, recuperé lo que me robó y creé un fondo universitario para Zoe. No le di ni un peso a mi madre, quien tuvo que mudarse a un departamento pequeño y vivir de su pensión, sola, sin sus hijas para manipular. Hoy, un año después, es el cumpleaños número 6 de Zoe. Estamos en el parque. Ella está corriendo con otros niños, riendo a carcajadas. Ya no tiene miedo a la oscuridad. Ya no se encoge cuando levanto la mano para acariciarla. Ayer, mientras la peinaba, me preguntó, «Mami, ¿la tía Bere va a volver?» Dejé el cepillo en la mesa y la miré a los ojos a través del espejo. «No, mi amor. Nunca más. Ella está en un lugar donde no puede lastimar a nadie». «Qué bueno», dijo Zoe, con la sinceridad brutal de los niños. «Porque ella es mala. No quiero gente mala en mi familia». Sonreí y le besé la frente. «Tienes razón. La familia no es solo la sangre, Zoe. La familia son las personas que te cuidan, que te protegen y que nunca, nunca te harían daño a propósito». Miro a mi hija soplar las velas de su pastel. No tengo hermana. Apenas tengo madre. Pero tengo paz. Aprendí la lección más dura de mi vida: a veces, para salvar al paciente, tienes que amputar el miembro podrido, aunque sea parte de tu propio cuerpo. Corté el lazo. Y por primera vez en mi vida, la herida ha dejado de sangrar. Ahora, solo queda la cicatriz, un recordatorio de que sobreviví, y de que mi hija está a salvo. Y eso vale más que toda la sangre del mundo.